Variables aleatorias. Bueno, siguiendo con el desarrollo de estos términos introductorios y ya en vistas a iniciar nuestros primeros pasos en estadística descriptiva, podemos recuperar el concepto de variable diciendo que es una característica de la población o del individuo que es mensurable, o sea, que es capaz de ser medida y que varía, o que su valor justamente cambia según el azar. De allí la palabra que acompaña a variable, que es aleatoria. Entonces, cuando estudiamos las variables aleatorias, aparecen dos grandes grupos que marcan luego el tratamiento estadístico cuando llega el momento de explicar cómo se comportan determinados datos, ¿no?, en una investigación. Las variables aleatorias pueden ser cualitativas o cuantitativas. Aquí en este cuadro vemos estas dos grandes categorías y 4 subcategorías. Veámoslo un poquito, ¿no? Las variables cualitativas son también denominadas variables categóricas. ¿Por qué? Porque esa cualidad o esa característica que habla de la población es justamente una categoría. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos, uno es el sexo y otro es el grado de lesión. Fijémonos en el caso del sexo, puede ser también la religión de las personas, el barrio donde vive. Uno puede tener diferentes categorías, femenino, masculino, en las religiones católica, judía, ortodoxa, bueno, en fin, todas las categorías que yo tenga presentes en mi población, pero el orden o la jerarquía de esas categorías en las nominales no es de valor, sí en las ordinales. En las ordinales, por ejemplo, el grado de lesión de algo, por ejemplo, no sé, severo, moderado y leve, implican un orden de mayor lesión a menor lesión o viceversa, de menor a mayor. Entonces, aquí sí es importante y aparece una jerarquía de estas categorías o estas cualidades. En el caso de las variables cuantitativas, que son también llamadas numéricas, aquí tenemos podemos ver varios casos. Variables numéricas son temperatura, peso, edad, número de hermanos, número de hijos, y suelen clasificarse en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que no permiten valores intermedios. Por ejemplo, si yo hablo del número de hijos que tiene una persona tiene 3 hijos o 4 hijos o 5 hijos, no tiene 3,7 hijos. Entonces, esa variable, el número de hijos, es discreta. ¿Por qué? Porque entre un valor y otro no acepta valores intermedios. En cambio, una variable cuantitativa como el peso es de tipo continuo, porque, por ejemplo, yo puedo pesar 60 kilos, puedo pesar 61 kilos, pero también puedo pesar 60 kilos 300 gramos. Entonces, entre 60 y 61 hay valores intermedios, o sea, esta variable se denomina continua. Y aquí, cuando planteamos esta clasificación, surge otro término, que son las escalas o niveles de medición. O sea, cuando yo estoy trabajando una cualidad y la estoy categorizando, aparecen lo que llamamos en estadística las escalas. Y hay 4 niveles de escalas que están en directa relación con el tipo de variable que están midiendo. Escalas nominales y ordinales, los nombres no suenan porque ya hemos visto ese tipo de tipología, este tipo de escala, y escala de intervalos y de razón, que corresponderían las dos primeras a variables cualitativas y las dos segundas a variables cuantitativas. Así que las variables cualitativas soportarían estos dos tipos de escalas, nominales y ordinales, que justamente las categorías son mutuamente excluyentes, o sea, si elijo un tipo de lesión, si tiene lesión severa no tiene una lesión leve,
si es de tal religión no es de tal otra. Ya las vimos, en las nominales no hay jerarquía, en las ordinales la jerarquía tiene importancia, aparece una noción de orden. Bien, nominales y ordinales, no hay orden, sí importa la jerarquía y el orden. En las nominales, por ejemplo, una es común, es el sí y el no, como escala dicotómica, es lo mismo poner no y sí que sí o no. No hay, el orden allí no es prioridad. Siempre aparecen como mínimo dos categorías de la variable, como mínimo de dos o más, y bueno, justamente no hay diferencias entre categorías, solo el comportamiento de la variable. En las ordinales, las categorías, reiteramos, aparecen graduadas. Un caso que hemos estudiado el año pasado en metodología es Likert, ¿no? Que tiene niveles de acuerdo, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Vamos al otro tipo de variables que tolera otras escalas diferentes. Las cuantitativas, habíamos visto que había dos tipos: continuas, que eran justamente números que toleraban valores intermedios, y discretas, que justamente eran números que no toleraban valores intermedios. Entonces, teniendo bien en claro esta distinción entre discretas y continuas, podemos aquí ver dos tipos de escalas. Escalas de intervalo o de razón para la variable cuantitativa, tanto discreta como continua. La escala de intervalos, justamente, es una escala donde aparece un límite inferior y un límite superior del intervalo. Por ejemplo, de 10 a 19 años. Entonces, en esa categoría yo voy a hacer el conteo de cuántas personas tienen entre 10 y 19 años. En la escala del intervalo, el 0 es arbitrario. ¿Qué quiere decir? La escala comienza con cualquier número que quede cómodo para la explicación de esos datos que justamente se va a brindar. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en la variable peso casi nunca se empieza de 0. De 0 a 10 kilos, por ejemplo. Y de hacerse no se utiliza como un valor real, porque nada pesa 0 kilos, ¿no? Entonces, en la escala de intervalos, el 0 se utiliza como valor, como 0 arbitrario, o sea que la escala puede empezar del número que el investigador disponga. En vez de la escala de razón, el 0 es absoluto, o sea, es una escala que comienza con el 0. El 0 es un 0 real, la escala empieza en 0 y allí comienza a intervalarse. O sea, cuando yo las miro son idénticas. ¿Qué pasa? En la escala de intervalos, el primer número no es 0, es un número cualquiera, es un 0 inicio, pero no es el 0 real. En la escala de razón, el primer número de esa escala va a ser un 0. Entonces, bien, para comenzar a describir cómo se comportan estas variables aleatorias, lo que yo voy a tener que hacer son cuadros, en los que, digamos, según el tipo de variable, va a permitir determinados cuadros y determinados gráficos. Por ende, aquí se nos abre justamente un discernimiento en función de las herramientas estadísticas para determinado tipo de variables. Las variables cualitativas van a, van a utilizar distribución de frecuencias y gráficos con determinadas características. Vamos a hacer una distribución de frecuencias, solamente de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Y vamos a utilizar gráficos de distintos tipos de barras y de distintos tipos de sectores. En cambio, en las variables cuantitativas vamos a hacer una distribución de frecuencias completa, o sea, de 4 o 6 columnas, en donde vamos a tener frecuencias absolutas y relativas y porcentuales, pero también vamos a tener frecuencias acumuladas, porque vamos a estar trabajando con variables numéricas. Y la representación gráfica va a abarcar histogramas, polígonos de frecuencias, diversos gráficos de línea, tanto en su versión de frecuencias absolutas como en sus frecuencias acumuladas,
y el cálculo de parámetros o medidas, por ejemplo, en el gráfico de caja, también llamado boxplot, que utiliza los cuartiles para definir allí la caja y luego el cálculo de pestañas.